Buenos días. Lamento que no haya estado a punto la presentación, pero bueno, son cosas del directo. O sea que vamos a asumir que esto no ha pasado y empezamos de cero. Entonces, lo primero de todo, agradecer a la organización el que haya contado con nosotros, con la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente con ICA2, un spin-off que, siguiendo el ejemplo del talento, pues ha fomentado el espíritu emprendedor entre la comunidad científica e investigadora dentro de un entorno universitario, tratando de aportar un impacto social desde la generación del conocimiento, pasando por la transferencia hacia lo que podrían ser la explotación de resultados en virtud de proyectos, estudios y, como es este un ejemplo, pues un marco de colaboración con la Agencia Navarra de Innovación, en donde hemos pretendido generar un ejercicio de reflexión estratégica alrededor de esos activos intangibles que hoy en día están tan de moda y que, en definitiva, están en la base, en el core de lo que es el lema de este congreso, de este Ágora Talentia, el talento en la era del conocimiento. Para entender lo que queremos nosotros proponer con esta presentación, deberíamos plantearnos un esquema inicial, que es el de la reflexión estratégica sobre el contexto navarro y cuáles son los elementos que nos van a permitir generar algunos drivers, algunos dinamizadores, que en el futuro de la región pueden ser los verdaderos ejes tractores sobre los que posicionar lo que puede ofrecer esta región y los retos que puede enfrentar en los próximos años. Entonces, nosotros planteábamos dentro de este marco de los modelos de capital intelectual y de lo que podría ser más el diagnóstico estratégico sobre activos intangibles, ir a una realidad más transversal, horizontal, que, digamos, pudiera generar una reflexión abierta, distinta, con otro enfoque, otra interpretación, otra lectura, otra óptica, distinta a la que los tradicionales enfoques han planteado alrededor de los denominados planes estratégicos. Estarán conmigo que todas las regiones en este país, comunidades autónomas, están intoxicadas de planes estratégicos de todas y cada una de las ramas de actividad que se pueda hacer un análisis o un diagnóstico sobre él. Por lo tanto, la realidad de estudio vertical sobre salud, medio ambiente, transporte, TIC, etcétera, es una realidad que está colmada de un diagnóstico excesivo, incluso muchas veces planteado desde reflexiones que no dan propuestas, sino solamente situaciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos planteamos el hacer un análisis de algo distinto, que podría ser, digamos, vinculado con esos activos intangibles que podrían estar en esta óptica horizontal que aquí representamos sobre capital humano. Ken Robinson hablaba de actitudes, hablaba del contexto para aflorar el talento. ¿Qué contexto? Contextos alrededor del uso de determinados recursos y medios disponibles en la región, la participación en redes, en proyectos, la internacionalización, todos aquellos aspectos que incluso nos hacen cuadrar y enfocar adecuadamente cuál es la estrategia de marketing regional de esta región, cuál es el planteamiento de valor que podemos ofrecer. En este sentido, nosotros habíamos considerado, no sé si ahora esto no va hacia adelante, o sea que tenemos siguiente, vamos a ver. Ahora, habíamos considerado partir no de una base inicial sin tener en cuenta los desarrollos ya elaborados en cuanto a diagnósticos, y nos planteamos, por ejemplo, irnos hacia el análisis de los 90 y algún estudios, informes, análisis, planes estratégicos existentes en la región y tratar de sacar una foto, una instantánea acumulativa de los indicadores que permiten una foto general de lo que sería la situación del contexto navarro actual. Al ver esta foto, nos planteábamos que tendríamos que buscar aquellos elementos que pudieran generar un análisis distinto, salirnos de la caja, salirnos del paradigma general de lo vertical para irnos a ese panorama horizontal. En ese sentido, la disciplina del capital intelectual es muy útil porque ya se ha aplicado en otros contextos, en otras regiones, veremos un poquito más adelante para qué y cómo. Pero, en definitiva, el capital intelectual lo que hace es generar un análisis del capital humano existente en un sistema organizativo, en concreto en un territorio, como puede ser el caso que nos ocupa ahora mismo.
Ese capital intelectual asociado al capital humano nos habla de determinados intangibles asociados a motivación, se ha hablado también aquí de actitudes, se ha hablado de emprendimiento, de creatividad, de ciertos valores que están alrededor de lo que son capaces de hacer los colectivos que están implicados en una realidad social. Hablamos también de un capital de tipo estructural, un capital cercano a lo que es los medios y recursos que dispone la región para que el talento, el conocimiento se mueva, interaccione y genere un enriquecimiento. Como sabemos, en un bien tangible, compartir dinero, uno cuando comparte, pues al final pierde un cierto valor monetario, pero cuando uno comparte conocimiento, sigue sabiendo lo que uno sabe y está enriqueciendo al que recibe ese nuevo flujo de información enriquecida. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos por un lado un capital humano, un capital estructural, pero este capital estructural también lo hemos dividido en dos partes, no solamente la estructura dedicada a servicios generales, sino también la estructura generada alrededor de la apuesta tecnológica y de innovación. Pueden ver que ese capital estructural lo hemos dividido en tecnológico y en organizativo. Todo lo que tiene que ver con la parte de I+D y con la parte de servicios básicos que permiten que una sociedad vaya avanzando y que su talento vaya enriqueciéndose. Y por último, un planteamiento de capital relacional, que hemos llamado algo así como el marco de dime con quién andas y te diré quién eres. Más o menos el conocimiento es de calidad en virtud de las alianzas y de las relaciones que tiene el territorio o los agentes territoriales en las redes internacionales de conocimiento de prestigio. Entonces, con todo esto, nosotros nos planteamos hacer un análisis de indicadores que nos permitiera plantearnos algo fuera del contexto de los planes estratégicos al uso. En ese sentido, viendo las experiencias que había en el mundo sobre la aplicación de modelos de capital intelectual, de los activos intangibles regionales, vimos que había algunos que en Suecia se habían aplicado a la atracción de inversiones foráneas, otros que se habían aplicado, por ejemplo, para el tema de posicionamiento y saber el estatus ranking que ocupaba Israel en un cierto contexto internacional, otros aplicados a cómo poder vendernos bien como región para obtener fondos de determinadas instituciones y redes internacionales, otros, por ejemplo, desarrollados alrededor del fenómeno emprendedor, cómo hacer que el análisis del capital intelectual nos dé pautas para facilitar, promover el espíritu emprendedor, y, por ejemplo, otros que nos hacen un poco un ranking de ciudades donde determinados niveles de vida, determinados niveles de desarrollo, pues pueden facilitar el hecho de generar una instancia de dónde estamos posicionados en el contexto mundial, un poco en la línea de la presentación anterior. Entonces, nosotros hemos planteado, para pasar rápidamente la metodología e ir más hacia los resultados, un modelo que, como ven, va tratando de ver muchísimas variables sobre cómo el capital humano regional puede aportar valor a lo que es el contexto competitivo y al contexto de proyección, desarrollo y futuro de Navarra, un capital organizativo donde se ve claramente que determinadas infraestructuras pueden facilitar la interacción de los individuos de la región y, por lo tanto, el enriquecimiento del conocimiento. La interacción es un fenómeno básico para el talento y para mover la diversidad que pueda existir en un determinado contexto geográfico. Hemos visto, como les digo, un ámbito más tecnológico de apuesta y esfuerzo por la I+D, donde no solamente hablamos de proyectos, sino hablamos de personas, hablamos de inversión, hablamos de redes, hablamos de resultados de esta I+D. Y luego también hemos visto, además, relaciones en donde planteamos cuál es la balanza comercial, cuáles son las exportaciones, dónde están nuestros flujos de conocimiento hacia afuera, qué somos capaces de ofrecer y dónde están nuestros elementos diferenciales, los de ahora. No sabemos si deberían ser los que son, a lo mejor tienen que ser otros. Y, por último, un ámbito de reputación, notoriedad, imagen, ¿dónde está nuestra identidad? Y esa es una cuestión interesante, el saber, bueno, quiénes somos, cómo nos ven y cómo nos vemos. Cómo Navarra hace ese ejercicio de generar una imagen y una identidad clara, porque como en un sistema organizativo como el que pueda ser una empresa, está clarísimo que si hay una oferta nosotros tenemos que mandar un mensaje y el mensaje deberíamos determinarlo cuanto antes. Entonces, desde ese punto de vista, todo el análisis que nosotros realizamos nos llevó a considerar, y aquí es donde está el valor añadido de esta presentación, una serie de cuestiones, una serie de términos clave, una serie de palabras clave que salían del diagnóstico efectuado a través del modelo de capital intelectual para la región de Navarra. Una serie de palabras que, bien sean como puntos fuertes o áreas de mejora, generaban un diagnóstico general
distinto a lo que podría ser esos planes estratégicos, como les digo, de salud, transporte, TIC, I+D o turismo. En ese sentido, clusterizamos unas cadenas de términos, de palabras clave, para irnos hacia la identidad